Quisiera primero dar los fundamentos del tema de hoy. Y en los fundamentos del tema de hoy voy a presentar tres aspectos. ¿En qué contexto vamos a escuchar esta presentación? Empezamos leyendo Juan capítulo 6, versículo 39. El versículo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús, en otras palabras, si nosotros queremos no la distinción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento aquel entonces, pero podríamos decir que Jesús estaba diciendo: escudriñad el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo, ni estaba dividido en dos, pero estaba hablando del Antiguo Testamento. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En qué manera dan testimonio de Jesús? Dan testimonio de Jesús en dos aspectos. Algunos libros del Antiguo Testamento señalan la venida del Mesías. Pero en el otro sentido, Jesús dijo claramente: Moisés escribió de mí. Y cuando vamos al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos que Moisés escribió del gran Jehová de los ejércitos. Y nos damos cuenta de que Jesús, no solo por ese versículo, sino por mucho, Jesús es el gran Jehová del Antiguo Testamento. Escudriñar las Escrituras. El otro versículo que tengo es que en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice: toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, el primer fundamento para esta presentación es que es la Biblia. Los reformadores decían sola Escritura y toda Escritura. Lo que significa en sola Escritura, que trasciende también del latín y en el italiano es escritura singola, significa que la Biblia está completa, es autoridad y verdad. La Escritura, para los reformadores y para nosotros también debe ser algo, debe tener las características de que está completa, es autoridad y es verdad. Y toda Escritura, núcleo de escrituras en italiano, que desciende del latín, que se usaba también. La Biblia está toda inspirada por Dios. Y es maravilloso, aunque hablar de la Biblia sería muy extenso, será un tema bien grande en mi serie evangelística. Cuando doy el primer tema, hablo de la Biblia, el tema lo tengo titulado Los 2 libros de Dios. Y es bien extenso, pero este es el primer fundamento para lo que he de presentar hoy, la Biblia. Vamos entonces al segundo fundamento o segundo contexto que tenemos que tener nosotros claro o recordar para este tema. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nosotros sabemos que el Verbo, la expresión de Dios, es Cristo Jesús, y Él creó todo cuanto existe. Y no existe en el universo nada creado que no haya sido creado por Cristo Jesús. La Biblia es clara que el Creador es Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos dice de Jesús: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo pertenece a Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Voy a parar aquí un momentico, hermanos.
todas las cosas, la vida en el universo y todo lo creado subsiste en Cristo Jesús. Al punto de que cuando yo ando en la calle y voy en una ciudad grande donde hay muchas personas y miro a las personas, yo puedo estar seguro que si Cristo no hubiese muerto en la cruz, esas personas no estarían caminando. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, este mundo ya hubiera recibido el pago del pecado, hubiera sido destruido. Pero gracias a Cristo Jesús, muchos que hasta le niegan y lo rechazan, respiran por Cristo Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué me está diciendo este versículo? Lo primero que me dice arriba es que Él es primogénito. Pero no es primogénito en el sentido que Él tenga principio, Él es eterno. Abajo lo explica. Dice que es el primogénito de los muertos, no que Él muera. Hermanos, porque aunque entraría en otro tema, cuando Cristo vino a este mundo, primero Cristo tomó naturaleza humana, pero siguió siendo Dios. A Jesús nadie lo engendró. Oí decir a un predicador que un ángel engendró a Jesús, o que un ángel lo puso en el vientre de María. Eso no es bíblico. Cristo es todopoderoso. Él mismo tomó naturaleza humana, pero siguió siendo Dios. Él tiene vida en sí mismo. Él es el autor de la vida. Él dijo: yo pongo mi vida, o sea, la parte humana, y la vuelvo a tomar. Pero se le dice primogénito de los muertos. Y por eso en la Biblia dice en Mateo que cuando Cristo murió, muchos santos resucitaron, pero no salieron de la tumba. Porque el primero que tenía que salir era Cristo Jesús. Y salieron cuando Cristo salió de la tumba. Porque Cristo debe y tiene, Él tiene y debe en tu vida tener preeminencia, ser primero en todo. Porque Él es por el Padre, dice, al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. El Padre le agradó que Cristo sea la mayor autoridad y el ser más especial y poderoso del universo por la eternidad. Eso le agradó al Padre. Claro, Cristo dice, el Padre es mayor que yo. Pero todo esto es base, como también este versículo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Es decir, pues Él se dio a conocer después. Pero en su naturaleza de Dios poderosa, Él no se podía manifestar a los hombres. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque la única autoridad, expresión de Dios, es Cristo Jesús. Y ustedes pueden ver que es muy difícil traducir Juan 1:1. Tanto en inglés, que no se dice verbo, sino palabra, como en español, las dos caben, las dos traducciones. Sin embargo, se necesitarían muchas más palabras para describir a Jesús, que es la expresión de Dios. Cristo Jesús es el único que tiene acceso al Padre. Dice también la palabra de Dios, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, y éste ha visto al Padre. Aunque no quiero expanderme, porque a veces estoy diciendo algo y mi esposa me dice, te das por los rapaces. Pero quiero decirles, hermanos, que en el cielo, como sabemos, los ángeles cubren su rostro.
porque la gloria de Cristo es tan poderosa y el respeto que se le hace a Cristo en el universo está escrito en el libro de Isaías. Ahora ustedes se pueden imaginar al Padre, que Cristo dice: el Padre mayor es que yo. Los antiguos reyes, no sé si copiaron eso. Usted sabe que Satanás hace a que los hombres hasta se conviertan casi en dioses. En la antigüedad, en la mayoría de imperios, nadie podía verle el rostro al rey. Si Nabucodonosor o cualquier llamada a Daniel, tenían que entrar agachados y mirar hacia otro lado. A los reyes en la antigüedad, el que mirara al rey sin autorización, lo mataban. Era pena de muerte. Para esos reyes terrenales. Pero hay un rey más grande por encima de todos, que es nuestro Dios. Y aquí dice que ninguno ha visto al Padre. Cristo no, ninguno ha visto al Padre. Es Cristo el que lo ve. Es Cristo el que tiene acceso a Él. Es Cristo quien dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este otro versículo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto le daba Jesús? Toda potestad. Y Jesús la ha tenido por toda la eternidad. Por eso Jesús ha tenido un archienemigo que se llama Satanás. Porque nunca puede obtener la posición de Cristo, que es el dador de la vida. Hasta Cristo lo creó, no lo creó así de mano, pero Cristo lo creó libre, pero lo creó. Entonces, también nos dice la palabra de Dios: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y antes le había dicho: tus pecados te son perdonados. Porque Él es el autor de la ley. Él es el que la promulgó en la eternidad. Por eso dice: ni una jota ni una tilde de mi ley. Mis hermanos, Cristo tuvo que mostrarse y enseñárselo. Para fariseos no les gustó. La época, ellos querían algo terrenal, temporal. Ellos no estaban por lo espiritual. Querían un reino inmediato que los liberara simplemente del dominio romano. Pero Dios vino porque tiene cosas más grandes que cualquier libertad en este planeta lleno de pecado. Pero no pueden entenderlo. La palabra de Dios también dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El dueño y el que da la vida eterna es Cristo Jesús. Es Él. Entonces, el segundo fundamento de lo que presentaré hoy, 7 métodos de Cristo. El segundo fundamento es Cristo. La Biblia es Cristo. Por voluntad del Padre, Cristo es la máxima autoridad del universo, como decía antes, después de Él. Cristo es el creador de todo cuanto existe. Cristo tiene preeminencia sobre todo, y en Él habita toda plenitud, y está presente con los fieles hasta el fin del mundo. Mucha gente cree: no, Jesús no está aquí. Hay enseñanzas que se han filtrado de monjes o de ideas, o algún predicador que le pasó algo por la mente una idea y la tiró y todo el mundo la adquirió y por tradición se creyó eso. Porque así pasa. Así pasa, existen creencias tradicionales. Pero nosotros tenemos que mirar, número 1, la Biblia. Y número 2, la autoridad de Cristo. Y aquí dice que, hablando ahora, Cristo debe tener preeminencia. Es cierto que existen predicadores laicos y hay pastores, pero mis hermanos,
debe siempre todo mensaje centrarse en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús debe ser la solución para todo problema presentado. Algunos pues no han ido a los seminarios y algunos aunque vayan pues no siguen las reglas, pero todo mensaje debe tener a Cristo. Porque para eso es la iglesia, para eso Dios da vida a la gente, para que le glorifique y lo enseñe a Él al mundo. Entonces, el otro fundamento, vamos a ver unos versículos para el otro fundamento. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquí de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué pasaba con Natanael? Tenía prejuicio contra los de Nazaret. Si alguien viene de Nazaret, muy difícil le voy a creer. ¿Podrá salir algo bueno en Nazaret? Pero hermanos, no solo hay prejuicios de ciudad, también hay prejuicios de nacionalidad. Ahora, quizás no en cada país, porque si una persona está en un país donde solo son de ese país, pues quizás no, pero aquí donde hay gente de diferentes países, a veces la persona tiene un roce con alguien. Una vez yo estaba patinando en Nueva York, hace años, y pasó uno y me tumbó bien brusco, y yo observé y me di cuenta que era dominicano. Y esos dominicanos tan ordinarios. Claro, yo no me había culturizado. Y este tan ordinario, no, y para mí ya el concepto de los dominicanos era así. Era una persona que todavía no está culturizada. Pues claro, le pasa esto. Eso fue hace años, porque precisamente mi esposa es dominicana. Y hermanos, también ofrecían una clase donde estudié, se llamaba Cross Cultural Ministries, la forma en que una persona debe ser educado lo más que pueda para poder dar el mensaje en cualquier cultura, en todas las culturas, conocer las culturas. Pero aquí en este caso hay un problema. Natanael no quiere saber, nadie que sea de Nazaret podría tener para él quizás autoridad. Aquí hay un problema bien serio. Natanael, gracias a Dios no le pasó eso, según el relato bíblico. Pero Natanael le importaba más el mensajero que el mensaje. Él se fijaba en el mensajero. Más importante el mensajero que el mensaje. Ahora, si el mensajero lo conoce la persona y de pronto hizo algo que ofendió a la persona, mucho menos, pues alguna por el mensajero. Pero siempre se debe mirar es el mensaje. Sí, especialmente si viene la Biblia antes que el mensajero. Entonces, tenemos aquí que la otra fundamento es el mensajero. El mensajero no es importante sino el mensaje. El mensajero de este mensaje no es popular. Por ejemplo, aquí yo nunca hablo de mí, pero voy a decir, yo no soy una persona popular, no soy famoso, tampoco quiero serlo. Y puede parecer que nada en contra de la corriente popular. Pero mi propósito es presentar la verdad bíblica. Sí, no, y hay que saberlo. Hay gente que tiene nombre y que tiene fama. A mí, por ejemplo, me dice alguien: pastor, hace 11 años usted tiene un canal y solo tiene 33 suscriptores. Claro, yo nunca le voy a decir, nunca promuevo nada ni le digo a nadie inscríbase. Aún más me pueden decir, más que todos sus 33 suscriptores para ver los temas musicales de su esposa, más que todo, no sus sermones. Pero la realidad, hermanos, es que no soy popular. Y sé que a veces nado contra la corriente porque yo no puedo, si la Biblia me dice algo y yo predico eso y va en contra de alguna tradición
o creencia a alguien, yo lo lamento. Por eso quizás no sea un predicador popular, ni tampoco que emocione. Hay predicadores que emocionan. Yo he estado en seminarios de homilética, de paso que yo he presentado seminarios de homilética, y yo a un predicador que es famoso, pero pues claro, no puedo decir el nombre, le preguntaron: pastor, ¿usted cómo hace para que la gente se emocione? Y él empezó a explicar: empiézale a decir a las personas si allí hay alguien que tiene esto, muestra todos los casos posibles, y habrá alguien, o quizás cada uno le mencionaré su caso. Y déjeme decirle, quizás la emoción tenga un lugar, posiblemente en el evangelismo, para que la gente venga y después se convierta. Pero mis hermanos, en la predicación del evangelio, eso, o sea, no es conmigo. Jesús, mis hermanos, el mejor expositor de la palabra, que tuvo un ministerio de 3 años y medio, al final, en la cruz, tenía un solo suscriptor, el apóstol Juan, que está junto a él, otros que han huido. Y muchos que le hizo milagros, los ayunos, por eso estaban pidiendo que lo crucificaran, porque no trajo el reino temporal que querían. Así que no se desanime usted si es predicador como yo, no popular, ni que emociona. Pero esas son las bases. Entonces ahora paso a presentar 7 métodos de Jesús bíblicos. Vamos a leer primero los versículos para ver la base. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron las redes. También la palabra de Dios dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Entonces, el primer método de Jesús, método de Cristo para llamar discípulos, sencillamente decía: sígueme. Hay que poner a Cristo en alto, hermanos. Todo sermón y todo mensaje debe exaltar a Cristo y señalar a Cristo como la solución. El método de Él para llamar discípulos fue simplemente hablándoles. Ahora, ¿por qué? Hermanos, Dios ya ha empezado una obra a los que usted le habla. Usted quiere ser discípulos, o sea, miembros de iglesia. Dios ya ha empezado una obra. En estos hombres ya ha empezado una obra, Dios. Y Cristo ya dio la invitación, ya estaban listos. Yo me acuerdo una vez que tenía un distrito de 2 iglesias. La única vez que tenía un distrito de 2 iglesias. Siempre 3, 4, 5. Y yo invité a un compañero, un amigo, compañero de estudio, podíamos clase en Andrews. Le dije que viniera a tener una campaña. Él vino a tener una campaña, él hizo lo mejor. Es decir, él alcanzó el blanco. El blanco va a ser lo mejor de nosotros, hermanos. Porque quien gana las almas es el Espíritu de Dios. Ella hizo todo lo posible. Pero él quería tener un bautismo, quería tener los bautismos que más pudiera. Y me acuerdo que había uno que estaba indeciso, como que sí, como que no. Y me dijo: pastor, vamos a visitarlo porque no llegó. Y yo le dije: hermano, no sé si alcancemos. Pastor, no es ¡vamos! Y yo le hice caso a él, hermanos. Pero si fuera por mí, yo no lo hubiera hecho, hermanos. Porque el evangelio y la salvación es tan grande que la gente debería estarla buscando con hambre. Si hay alguien que como que no quiere, yo no puedo obligarlo a bautizar. Yo no puedo bautizar a alguien que no desee de todo corazón ser bautizado.
No está preparado el que no desee de todo corazón aceptar a Cristo. El método de Cristo es que hasta él dijo, si vas a un sitio y ahí no te hacen caso, ¿qué debe hacer? Sacó de los pies y vete a otro lugar. El método de Cristo en cuanto a llamar discípulos. Ahora dice la palabra de Dios, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se levantó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y más adelante dice la escritura, la mujer samaritana dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Mis hermanos, en este segundo método que nombra Jesús, Jesús tiene el método de ganar almas. Establecía cuando era necesario un puente amistoso, satisfacía las necesidades, curaba y luego enseñaba. Yo estuve por mucho tiempo, he tenido por mucho tiempo, he tratado de que no sea así, de que casi inevitablemente todas mis amistades y la gente que conozco son de la iglesia, adventistas. Porque a veces, y claro, teniendo prudencia de no enredarse en actividades, digamos, sociales y otras cosas con personas que no son de nuestra fe, donde pudiera haber alcohol o otras cosas, pues la persona llega un momento en que casi no tiene así amistades. Pero Cristo abría puentes amistosos. Cristo buscaba a la gente. Cristo no se cohibía y él buscaba, él estaba disponible para la gente, aunque no fueran judíos también. Aquí con una samaritana, también una mujer sirofenicia. Bueno, con esta mujer él le dio una lección, pero el hecho es que el método de Cristo es que establecía un puente amistoso. Si la iglesia tiene muchas amistades que no son de la iglesia, los hermanos, y hacen amistad y tienen, lógicamente que no van a hacer su práctica y todo, pero si hacen amistad es más fácil así ganar almas. Más fácil es ganar almas así. Es muy difícil ganar almas con algo, un evangelismo público que simplemente sea de mandar invitaciones por correo, 40,000, 50,000 invitaciones. Todo tiene su lugar. Ocurre. Una vez se enviaron 45,000 invitaciones en el condado de Gwinnett para hacer una campaña allí en Duluth. Y el predicador que iba a traducir la campaña, un evangelista que venía de Florida, él no pudo ir a traducirse porque la pierna se le fracturó. Y la asociación me pidió a mí que tradujera. Y cuando yo llegué allá conocí al evangelista. El evangelista me dijo, me han dicho que su persona me dijo él que era evangelista, en lugar de traducirme, ¿por qué no vivimos esto? Y usted, a los que vengan, que hablen español, usted la tiene ahí. Y dije, bueno, está bien. Es primera campaña que los únicos adventistas eran mi esposa y yo. Mire, eso dio resultados, llegaron 45 personas. Solo cuando se habló del sábado y se habló de los mandamientos, se redujo la cantidad. Pero gracias a Dios hubo un bautismo como de casi... estaban asistiendo, se inscribieron como 300 personas en estudios bíblicos. Y finalmente allí en esa iglesia se bautizaron 65 personas. Y de los 15 eran hispanos y empezó la iglesia de Duluth, que existe allá en Duluth. Empezó la iglesia. Todo es posible, hermanos, pero principalmente la amistad, el puente amistoso y el ayudar a los demás, el cubrir sus necesidades. Esto es poderoso para la ganancia de las almas, y ese era el método de Jesús en cuanto a ganar almas. La palabra de Dios nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
y les dijo, ¿cuándo oréis? Hay cosas que están subrayadas aquí que yo las he subrayado, no, la Biblia no las tiene subrayadas. Bueno, claro que las subrayé yo para que empecemos a ver lo que está subrayado. Y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la primera parte del versículo 2. Nos dice aquí también, en aquel día dijo, no me preguntaréis nada, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo, que todo cuanto pidieres a quién, al Padre, en mi nombre, os lo hará. Aquí tenemos otro ingrediente. Primer ingrediente, Padre. El segundo ingrediente, en mi nombre. Nos dice también la palabra de Dios, y en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Otro versículo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otro versículo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a quién, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Hermanos, el método de Cristo orar es solo al Padre, y solo se ora en el nombre de Cristo. Amén. Algunos me preguntarán, pero el pastor, nosotros sabemos esto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está como por ahí en un lugar que me di cuenta que me invitaron a predicar? Ya sabemos que a predicar es acerca de Cristo. ¿Y sí? Porque yo pienso que eso es lo que hay que predicar. Hermanos, hay personas, quizás aquí no, y yo no quiero ofender, si yo lo que yo voy a decir que es para mostrar, yo quiero mostrar cuál es el método de orar. Pero hay gente que ora al Sagrado Corazón de Jesús. O alguien está sugiriendo que hay que orarle a la sangre de Jesús porque habla mejor que la de Abel. O que hay que orarle a estos. Hay personas que le oran al Espíritu Santo. O orarle a Jesús. Y se parece bonito. Pero la Biblia, no hay un solo versículo en la Biblia que hable de orarle al Sagrado Corazón de Jesús. No hay un solo versículo en la Biblia siquiera donde diga que hay que orarle a Jesús. Ni un solo versículo en la Biblia donde diga que hay que orarle al Espíritu Santo. El Evangelio sencillo. Jesús enseña que a quien hay que orarle es al Padre, ¿o no? Y dice, en mi nombre. El único nombre que valida la oración es el nombre de Cristo Jesús. No es por nuestros méritos. Yo no he hecho nada que me haga merecedor, sino por Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí. Es Cristo Jesús. Es el único nombre. Hace poco oí yo la idea de un predicador de que cuando David reconoció que ha pecado, le dijo Natán, no te preocupes, el Señor dice que tu pecado ha sido remitido. Y dice con una idea, y quizás parecía una idea, que el pecado se le remitió al niño y el niño murió, porque para algo el pecado. O sea que el niño llevó el pecado de David. Y no es así, hermanos. Cristo es el único que llevó nuestras culpas y nuestros pecados. El único es Cristo Jesús. No busque otro mediador. No podría haber otro mediador. Nadie podría pagar. Solo Cristo Jesús pagó en la cruz. Cristo Jesús. Y cuando entramos, hermanos, cuando entramos al cielo no podemos entrar con nuestra justicia. Hermanos, el que quiere entrar al cielo con su propia justicia, lamentablemente no va a poder. La parábola lo dice. La parábola de las bodas, el Señor dice, es como, el reino de Dios es como una boda. Y estando allí, el Señor de la casa vio que había uno que no estaba vestido para las bodas. ¿Y qué hizo? Lo hizo echar fuera. Eso representa a quien quiera entrar al cielo por su justicia.
Nosotros entramos por la justicia de Cristo Jesús. Mucha gente se ha olvidado que Adán y Eva pecaron y quedaron destituidos, ellos debían ese mismo día, debían de morir, pero por la misericordia de Cristo que ya provisión no murieron. Pero ese día para que murieran, y murieran del todo y eternamente. Pero el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, quien estaba dispuesto, quien creó y está dispuesto para venir a morir por las criaturas que creó, ya estaba dispuesto. Y por ese Cordero, hermanos, y porque su victoria estaba garantizada, por ese Cordero de Dios fue que Enoc fue tomado hacia el cielo. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, y Moisés en ese monte donde murió resucitó y fue tomado por el Señor. Ellos tres entraron al cielo porque la victoria de Cristo estaba asegurada. Jesús iba a pagar por el pecado de ellos. Y Apocalipsis dice que el que va a entrar allá es vestido con la justicia de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo fue el único que podía y lo hizo. Condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne significa de que la raza humana, el linaje humano, tiene esperanza por Cristo Jesús. Que en nombre de la raza humana, en el desierto, en nombre de la raza humana, derrotó a Satanás. ¿Alguien ha dicho Jesús tendría tentaciones antes? ¿Y tendría tentaciones después? Satanás sabe quién tiene al frente. Y por eso cuando Satanás lo tienta con tentaciones para Dios. No tentaciones para humanos. Es cierto, fue tentado en otro, pero en el desierto. Le digo, si eres hijo de Dios, hasta que piedras se conviertan en pan. Si Satanás viene a decirme eso, yo me voy a burlar de él, porque yo no soy capaz de hacer eso. O tírate, porque escrito está, los ángeles mandará, pues Jesús se flota, Jesús es Dios. Pero o sea, Jesús no cayó, condenó el pecado en la carne. O sea, que el método de Cristo de orar, bíblico y en el Evangelio y en la Biblia, es orar solo al Padre y en el nombre de Jesús. Amén. Puede ser que alguien tenga otras ideas bonitas, busque otro nombre, yo le respeto eso. Puede ser que alguien le quiera orar a alguien que no sea el Padre, pues allá. Pero el bíblico es esta es la oración bíblica, el método de orar. La palabra de Dios nos dice, y como insistieran en preguntarle, o sea, cuando iban a pelear a la mujer que encontraban en pecado, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella, la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos a los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezando a Jesús, y no vio a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, escuchar eso del juez del universo, del máximo juez del universo. Porque recuerden, hermanos, que la Biblia nos muestra que Cristo es ¿quién? Es el Cordero. Él es el mismo, el sacerdote que presenta el sacrificio, y él mismo es el juez. Con un amigo así, ¿quién va a perder un juicio? Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, sino que ya todo el juicio a su Hijo. Y aquí el juez del universo le dice, ni yo te condeno. Es decir, la mujer quedó perdonada. Lo que yo les voy a decir, no quiero que parezca escandaloso, porque yo sé que hay gente que tiene diferentes maneras de pensar, pero bíblicamente, ni yo te condeno, quiere decir que la mujer quedó salva. Ahora, no estoy diciendo salva una vez, salva para siempre, no. En ese momento está salva. Ya todo va a depender si ella va a andar con Cristo. Si rechaza a Cristo, rechaza la salvación. Hermano, la salvación no la mire en el futuro. La salvación es un presente, pero es constante. Es un continuo. Si usted rechaza la salvación, la puede dejar y perderse. Pero la gente está esperando, como cuando la gente está esperando el resultado de algo, de unos exámenes, o algunos que compran la lotería esperando el número que salga,
Y están esperando, quién sabe si va a ser salvo o no. Y cuando algunos pastores preguntan, ¿quiénes están salvos aquí? Algunos como que con dudas, algunos como que medio la levantan, otros como que no saben, porque muchos creen que la salvación es un futuro. No, hermano, la salvación es una persona, es Cristo Jesús. Y cuando estás con Cristo, das frutos de salvación. Eso sí, si abandonas a Cristo, si le dejas, pues estás dejando la salvación. Dice también la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 16, 5 al 9. Hermano, la clave del cristiano y la vida eterna es una persona, es Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas. Entonces, si la mujer, Jesús le dice, vete y no peque más, y la mujer se va, y allí, llegando a la esquina, pues pasa algo, que pasa un carro y la atropella y muere, ¿será que la mujer es salva? Sin haber guardado los mandamientos, ¿será que es salva? Pues yo no soy juez, hermano, pero ya en Cristo le digo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, es la justicia de Cristo. Nunca busques tu propia justicia. Si estás con Cristo y das frutos de salvación y vives una vida cristiana, gloria a Dios, mientras estés conectado a Cristo, claro, porque sin Él nada lo puedes hacer. Gloria a Dios. Entonces, este otro método es método de Cristo para salvar. Salva por gracia y perpetuamente si permanece la persona en Él. Ese es el método de salvar, por gracia, gratuito, y si la persona permanece en Él. La palabra de Dios también dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo que nuestros pecados. Cuando el Señor echa los pecados en lo profundo del mar, y hablemos del Océano Pacífico, cuyos focos más profundos se calculan que tienen 10.000 metros, o sea, allí hay 1.000 kilómetros hacia abajo. Es el fondo del océano, lo más profundo que hay. Si el Señor echa nuestros pecados allí, ¿quién los saca? No existe una tecnología, déjame decirle, no existe una tecnología para llegar allá todavía. Esa profundidad se mide por sonar, por unos cálculos que hace. Pero en ese a no ser que hayan hecho una tira larga, un hierro largo para medir, pero no se puede llegar. ¿Pero ustedes creen que esos pecados pueden salir de allí? ¿Quién cree que esos pecados pueden salir de ahí? Bueno, yo levanto la mano, yo. Hermanos, el Señor mete esos pecados allá, pero es condicional. Él los vuelve a sacar. Solo hay dos condiciones para que queden allí. Vamos a ver cuáles son, pero primero vamos a leer este versículo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que él tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, o sea, como ahorcándole, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, el método de Cristo para perdonar Él tiene poder para echar los pecados al fondo del océano y poder para sacarlos si no restituyes o no perdonas a los que te ofenden. El mismo Padre nuestro lo dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Perdona las ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. Pero hermanos, hay algo interesante en el perdón. Hay perdones falsos y hay perdones verdaderos, o perdones genuinos y no genuinos. Una persona llega y ofende, le quita algo a otro y le pide perdón, sí lo perdona, pero tiene que restituir lo que le quitó. Una persona vino ante un lugar y le tumbó porque quería alguna posición o algo, porque existe también, así como dice, existe el mercado Wall Street, allá en el mercado de finanzas, existe también una bolsa de valores de reputación, hermanos. Eso le pasó a Jesús, la reputación de Jesús, los fariseos la ponen por el suelo. Y hoy en día hay gente que habla mal de otros e inventa cosas para obtener algo. Entonces cuando la persona se arrepiente y va y le dice: mira, perdona, sí, yo dije esto, es parte del perdón. Pero tiene que ir a los mismos ante los que le destruyó la reputación y decirles que él estaba equivocado. Un predicador daba el ejemplo de una señora que estaba así cuando por su patio se metió la gallinita de la vecina. Y la gallinita estaba gordita, ella llegó y le echó como maíz, algo así, la trajo y le coció el pescuezo, la mató y la cocinó y se la comió. Y la otra buscando gallinita nunca la encontró porque estaba pues en el vientre ya de la vecina. Entonces ella recibió estudios bíblicos, quiso bautizarse, tenía eso en la mente, le dijo al quien le dio el estudio bíblico y habló con el pastor. Entonces le dijeron: bueno, usted tiene que reponer. Fueron y compraron una, tratando de que fuera más o menos casi el mismo color, igual de gordita, y se la llevaron. Y dijo: vecina, vengo aquí con el pastor, es que yo me quiero entregar a que usted quiere bautizarme, y yo sé que usted le perdió la gallina, pero yo fui la que la tomé y yo me la comí, y aquí le traigo a restituir porque me estoy entregando al Señor. Hermano, eso es hermoso. Esa otra alma que iba a ganar allí, ella la abrazó, se abrazaron tan fuerte que casi matan a la gallinita, tienen que haber un sacrificio rápido, Pero hermanos, el perdón tiene que llevar restitución, porque si no viene siendo como un perdón, no es que los quiera ofender, hay un perdón político, como para que vean o como para quedar bien. Pero el Señor perdona al que perdona a otros y lo perdona de verdad, restituyendo y con amor. Si no tiene amor en su corazón, no siente, pues quizás no va a poder hacer. Vamos acá a los últimos métodos de Jesús. Mas hay, escuchen hermano que aquí tengo algo subrayado. Miren lo que dice Jesús a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, fariseos, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más. Digo, más hijo del infierno
Mas hijo de infierno, no de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el otro templo, es deudor. Mira, hermanos, estos versículos que no se leen, pero están subrayados. Jesús quería mostrarle a los fariseos, quería mostrarles sus errores, queríamos amonestarlos, quería mostrarles sus pecados. Y este método de Cristo es bien fuerte. No lo usan aquí, porque por dos cosas no usamos este método hoy. Bueno, sí usamos el método, pero no con estas palabras. Vaya y dígale usted a un hermano, se ha pecado, dígale hipócrita, se va de la iglesia. El método de Jesús de mostrar el pecado, yo me admiro de ese método. Pero aprendí algo de ese método. No a decirle esas palabras porque Cristo es el mismo Dios, hermanos. Con toda la autoridad, una autoridad más grande que yo no tengo porque Él es el mismo Dios. Pero ¿sabe qué pasa hoy, hermano? Que hoy en día ni siquiera con palabras de mucho amor y con florecitas le puede mostrar a alguien el pecado porque se enoja. Así dice, no le muestra a nadie sus errores, porque se va de la iglesia. O sea, se está cuidando ahí el número. Mire, tal persona está ahí, no hay que decirle nada, hay que llevarlo, usted le va a ir la autoestima. Le va a poner la estima bien baja, o sea, la psicología pagana de la estima, mundana, digo yo. La estima propia se la va a bajar. No le diga nada, él está haciendo eso, pero déjelo porque se va de la iglesia. Y entonces, si a la persona le dice, mire hermano, queremos ayudarle hermano, sabemos que usted está haciendo esto. No, ¿cómo me hace mostrar lo que estoy haciendo si ese no es el método de Cristo? La persona dice, mire, antes, si usted va a la Biblia, mire cómo es el método de Cristo. Alguien puede decir, no, pastor, era que Jesús le decía a los fariseos porque le caían mal los fariseos. Pero no es así. Mire lo que le dice Jesús a un amigo que bien con psicología llama a Jesús para ayudarle a Jesús. Venga Jesús, ven Jesús, te voy a aconsejar, Señor Jesús. No hagas eso, Jesús. Tienes que amarte, no vayas a hacer eso, porque la gente hoy predica, la estima propia es que se ame la persona. Usted tiene que amar, porque los versículos de la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los psicólogos no cristianos dicen de que hay que amar al prójimo y también amarlos. No era una comparación. Él ya tenía una posición, tenía riqueza porque se amaba, ahora tenía que amar al prójimo también así. Pero mire lo que hace Jesús con un amigo. Entonces Pedro, cuando Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a ser crucificado. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, Señor, ámate. En ninguna manera te acontezca eso, Señor. Pero él volviéndose a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me es tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que le hubiera podido decir a algún psicólogo moderno, un psicólogo cristiano moderno, no bíblico, puede decirle a Jesús, ¿cómo le ocurre, Señor Jesús? Mire, venga, yo le voy a enseñar. ¿Sus discípulos de dónde son? Judíos. ¿Y qué pasa con el que crucifican? ¿A quiénes crucifican? Delincuentes, criminales, drogadictos, traficantes, uno eran los que crucificaban. ¿Cómo les va a decir a ellos que lleven la cruz? Es una ofensa. Usted le está destruyendo la autoestima o la estima propia. A ver, un psicólogo cristiano, los que andan por hoy en día, le hubiera dicho eso a Jesús. Pero Jesús dijo, tomen su cruz y qué más, y síganme. Eso era bien ofrecido con judío. Pero hermanos, Cristo Jesús sabe que la vida cristiana verdadera no es color de rosa, porque vienen tribulaciones, especialmente que Satanás mantiene, pero súper enojado con el que salta a Cristo y el que quiere enseñar la verdad. ¿Sí? Entonces, el método de Cristo para amonestar es que Cristo amonesta clara y firmemente, en tiempo
y fuera de tiempo, y por supuesto con amor, respeto, pero amonesto. Ahora vamos a ver el último método de Cristo. Jehová se manifestó así a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no sé si mi texto está equivocado o el hermano la contó mal, pero ese era el texto de la lectura bíblica. Pero hermanos, el Señor dice: con amor eterno te he amado. Y dice aquí el otro versículo, el último versículo que vamos a leer: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Maravilloso. Maravillosa la forma de Jesús, el método de Jesús de amar. Cristo nos ama con amor eterno, como ama el Padre Celestial. Ahora, ¿qué es amor eterno? Cuando usted da la palabra eterno, yo sé que muchos aquí saben, se utiliza también en la Biblia la expresión para siempre. Para siempre es algo constante mientras la persona viva. El fuego que le cae a los impíos es eterno y es para siempre, que significa constante hasta que la persona muere. Aquí el Señor Jesús nos ama con amor eterno. Es un amor constante, que nada va a detener ese amor. ¿Usted sabe lo que es que alguien lo ame, como vemos hoy en día en muchos matrimonios? Gloria a Dios como mi matrimonio. ¿Cuánto me ama mi esposo y yo la amo? El amor que hay entre esposos, el amor. Hay gente en este mundo que ama, hay amor real, hermanos, porque son frutos del Señor. El Señor ama con amor eterno, es un amor constante. Y ama especialmente con las características del amor del Padre. Dice: como mi Padre me ama, yo os amo. Yo os amo. Y ya sabemos, la Biblia dice: Dios es amor. Mis hermanos, qué maravilloso es tener un Salvador como Cristo Jesús. Que no es un Salvador, Cristo no es un Salvador nuestro. Cristo de la Biblia, el bíblico, no es un Salvador pequeñito. Es un Salvador grande, es un ser bien poderoso. No es un Salvador como lo muestran los legalistas humanistas, de que vino y dejó de ser Dios y le ayudaban y le decían todo y murió, y entonces lo imitan a él y fue salvo. No. Es un poderoso Salvador que nos salva por gracia. Y Dios quiera que siempre tengamos en nuestros corazones los métodos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.